Hola, gracias al Señor que nos permite nuevamente aprender juntas de su palabra. Hoy analizaremos el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 9. Recordemos quién fue Jehú. Jehú fue uno que pertenecía al ejército de Israel, en el reino de Acab, y que el profeta Eliseo mandó a ungir por voluntad de Dios, para que fuese rey de Israel. Jehú fue el que se encargó de exterminar a la dinastía de Acab. Jehú tenía la idea que era el vengador de Dios, pero no porque tuviese una relación real, espiritual, genuina con el Señor, sino porque sus intereses personales lo llevaron a hacer lo que escuchó como juicio de Dios contra Acab. Era el año 23 del reinado de Joás, del rey quien habíamos hablado en la lección anterior, es decir, hemos retrocedido un poquito en el tiempo y nos hemos trasladado al reino del norte. En este año asumió el poder Joacás, hijo del violento Jehú en Israel, y reinó por 17 años. Dios le había prometido a Jehú que hasta su cuarta generación se sentarían en el trono de Israel, por haber hecho la voluntad de Dios con respecto a la casa de Acab, y por haber acabado el culto a Baal en Israel. El Señor estaba cumpliendo su promesa. El hijo de Jehú, Joacás, comenzó a reinar. Ante los ojos del Señor, la vida, tanto de Jehú como la de Joacás, se resume en que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y que ambos siguieron los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam fue aquel que se llevó a 10 tribus al norte y que se separó de la casa de David, e instituyó una religión paralela a Jerusalén. Con esto hizo pecar a la nación de Israel, por cuanto hizo 2 altares dedicados supuestamente a Jehová, uno en la frontera norte en Dan y otro en Betel, cerca de la frontera sur. Se hizo becerros de oro y diciendo al pueblo que ese era Jehová quien lo sacó de Egipto. Creó una casta sacerdotal que le mantuviera la maquinaria religiosa, pero, aunque decían que honraban a Jehová, no se condujo conforme a lo señalado, con detalles de cómo quería el Señor que se le honrara, que se le adorara, que se le sirviera. Jeroboam hizo caso omiso a los estatutos de Dios, ignoró los mandamientos y tiró tras sus espaldas lo estipulado por el Señor para una adoración verdadera ante el único santo Dios. Jeroboam proveyó al pueblo una religión laxa, pagana, espuria y cómoda para el pueblo, y extraordinariamente maquillada de espiritualidad, porque tomaban el nombre de Dios y creían así que Dios tendría que aceptarla. Así, todos los reyes de Israel continuaron con esa pantomima religiosa, pecando contra el Señor. Una religión de esta naturaleza, no solo en esos tiempos, sino en nuestros días, siempre permitirá que el pueblo tenga otros dioses y su corazón no se inmute al respecto, porque la desobediencia al Señor y a su palabra se normaliza y está muy bien justificada. Es como si en ese tiempo tú estuvieses allí y tú que conoces las Escrituras le dijeras a alguien de Israel: ¿por qué adoras a ese becerro en vez de adorar al Señor en Jerusalén? Muy bien, aquella persona a quien tú le amonestaras te podría contestar: ¿qué hablas? Este es Dios. O como en nuestros días podríamos preguntar: ¿por qué honras a imágenes si Dios ha mandado a no hacerlas? Muy bien te pueden contestar una infinidad de justificaciones, como por ejemplo, no la adoramos, solo las veneramos, como un hijo ve con cariño la foto de un padre que ya no está. O también te puede decir:
Ese es un santo que intercede por nosotros. O por último, te pueden citar una frase popular: todas las religiones llevan a Dios. Claro está, cambiando la frase original, que dice: todos los caminos llevan a Roma. En verdad, lo que están haciendo es ignorar las escrituras, como Jeroboam, como Jehú y como su hijo Joacás. Bueno, esto es algo que ustedes pueden identificar prontamente, la falsedad de una religión como la descrita hace un momento. Pero no puedo dejar de decir que puede ser que no se honre imágenes, pero se edifica ídolos en el corazón y se hace también una religión paralela, mencionando el nombre del Señor y sabiendo algo de las escrituras, pero manipulándolas para que la religión le sea cómoda y placentera. Tanto lo uno como lo otro, Dios tiene un solo juicio. Cuando se deje este mundo, se dirá: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el verso 3 nos dice la palabra del Señor: ¿qué provocó en el Señor este pecado de Joacás? Dice la Escritura: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Lo más probable es que Hazael, el rey de Siria, quien empezó su dinastía asesinando a su rey para usurpar el trono, comenzó incursiones contra Israel y lo hizo tributario. Y continuó esa condición cuando el hijo de Hazael, Ben-Hadad, asumió el trono de Siria. Todo el reinado de Jehú y de Joacás tenían esa bota sobre su reino. ¿Quién los entregó en esas manos paganas? Sí, fue Dios, porque hacían lo malo delante de los ojos del Señor, porque sin arrepentimiento seguían teniendo una religión propia, no conforme a la palabra de Dios, y se permitieron dioses ajenos dentro de su territorio. Como la imagen de Acera que estaba en la capital del reino, en Samaria, una diosa que era patrona de la fertilidad y del sexo. Hoy en día son dos cosas que el mundo busca y se entrega a dioses falsos para ser prosperados en su productividad laboral, y busca también el desenfreno sexual, como en aquellos tiempos. El corazón humano sigue siendo el mismo. Joacás fue llevado a angustia y en este momento decidió orar al Señor. Dios lo oye. ¿Por qué? Dice la Escritura: miró la aflicción de su pueblo. No me extrañaría que el remanente de verdaderos creyentes pudieron estar orando también para que el Señor los libre de sus opresores. El hecho está en que Joacás oró y Dios lo oyó y envió un Salvador a Israel. No sabemos quién fue este Salvador. Una pregunta para el cielo. Fue una respuesta más bien del Señor por su misericordia. Cuán bueno hubiese sido que Joacás se arrepintiera de sus pecados y llevara a todo Israel a volverse al Señor. Pero no fue así. Disfrutó de la gracia del Señor enviándole un Salvador, pero su corazón no se volvió a rendirse a Dios. Esto me recuerda a esas personas que buscan a Dios cuando están en problemas. Dios las ayuda y tan pronto están tranquilas, se olvidan del Señor, porque no quieren estar bajo la soberanía del Señor. Pero lo quieren como el Dios bombero, que les apague el fuego cuando éste se encienda. Esto no tiene ningún valor eterno, ni cuenta como una relación espiritual con el Señor. Dios mantuvo a Joacás debilitado, política y militarmente hablando, con un ejército totalmente disminuido, quizá para darle la oportunidad de volverse a él en verdad, para que dependiera de él el poder del Señor. Lamentablemente, esto nunca sucedió,
y Joacás murió, pero no fue con el Señor. El Señor nos ayuda a entender el actuar de Dios en nuestras vidas y responder adecuadamente a toda circunstancia para someternos a Él y tener una genuina relación espiritual con el único Dios verdadero por medio de Jesucristo. Nos encontramos, Dios mediante, en la siguiente lección.